Bien, buenas noches a todos mis hermanas, hermanos que se van uniendo. Agradecemos al Señor por este espacio que Él nos da de poder conversar, de poder abrir nuestro corazón y por sobre todo de glorificar su santo nombre y de reconocer cuán bueno ha sido con cada uno de nosotros. Así que como es nuestra costumbre, vamos a orar al Señor para pedir su dirección en todo lo que se pueda compartir el día de hoy. Le voy a pedir a la Karencita que nos apoye con la oración inicial. Amén. Dios y Padre nuestro, estamos aquí delante de tu presencia con mucha gratitud en nuestro corazón, Señor. Estamos asombradas de tu gracia, asombradas de tu bondad tan constante hacia nuestra vida, Señor. Y hoy queremos poner en alto tu nombre, queremos apuntarte solamente a ti. Queremos que tú seas glorificado, Señor, en esta conversación. Y queremos, Señor, que el corazón de cada una de nosotras que estamos aquí conectadas sea animado, Señor, de una manera muy especial. Que podamos ser animadas en confiar en ti. Que podamos ser animadas, Señor, en abrazar todo lo que tienes para nosotras, en nuestros roles como esposas, como madres, como dueñas de casa. Señor, comprendemos que todo lo que nos permites vivir, Señor, es para nuestro bien y para tu gloria. Gracias, Señor, por cada uno de los que está conectado hoy y permítenos pasar este tiempo también agradable, Señor, compartiendo unas con otras. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muchas gracias, Karencita. Me dan un segundo, voy a admitir a las personas que se van uniendo. Bien. Hace poco estuvimos en un conversatorio con nuestras hermanas el mes pasado, precisamente hace un mes, y nos quedaron varios temas ahí como en el tintero, cositas que hice ahí un puntito para poder profundizar, poner una lupita ahí y hablar acerca de ellos. Y bueno, una de las primeras cosas que aparecieron fue respecto a la economía de nuestro hogar, entendiendo que somos mamá homeschool, ¿cierto? Estamos en casa a tiempo completo, que tenemos la bendición, ¿cierto?, de poder educar a nuestros hijos en casa. Entonces también quizás no es mucho el tiempo que nos queda como adicional, quizás para poder generar alguna remuneración o tener algún ingreso que apoye a lo mejor económicamente en nuestro hogar. Pero hoy día vamos a hablar acerca de eso y también de escuchar a nuestras hermanas sus testimonios y cómo el Señor ha sido tan bueno con nosotras y bueno, de lo que nos ha ido enseñando Él en el camino. Ciertamente cuando recién, cierto, contrajimos matrimonio, a lo mejor nuestra realidad era muy diferente, pero en este caminar, ¿cierto? El Señor ha ido perfeccionando su obra en nuestros corazones y sin duda esperamos que también lo siga haciendo porque hay mucho que trabajar en ello. Así que había un versículo en el afiche que les compartimos que dice en Proverbios 31, ¿cierto? Cuando habla de la mujer virtuosa y ahí detalla muchas cosas hermosas de la mujer virtuosa, dice su marido puede confiar en ella le enriquecerá en gran manera. Y vamos a hablar acerca de eso, cómo se ve, ¿cierto? Esto en la práctica. Como lo hicimos la vez anterior, traje unos libritos que hemos estado leyendo con nuestras hermanas del club de lectura. Y quisiera ir también matizando la conversación con algunas partes del libro que quizás nos pueden también ser de ayuda para poder ir entendiendo de qué vamos a estar hablando en esta ocasión. ¿Ya? Bueno, traje el mismo libro que traje la vez anterior porque lo encuentro muy hermoso, así que se los recomiendo muchísimo, Maternidad Redimida, a todas las mamitas que están acá y las que aún no lo son también. Es un libro que tiene mucha riqueza bíblica aplicada a nuestra vida como mujeres. ¿Ya? Entonces hay un capítulo que se llama el Evangelio y
y nuestro servicio se llama. Entonces les voy a leer una parte que dice creados para servir. Génesis nos dice que Dios puso a Adán en el huerto para que lo labrara y lo guardase. En el hebreo original, la palabra labrar también significa servir y encierra la idea de servir a otros, de hacerse siervo. Adán estaba llamado a servir a Dios, protegiendo el huerto, manteniendo todo en orden y con trabajo puro y simple. Dios creó a Eva para que fuera ayuda, lo cual significa exactamente lo que dice. Ella brindaba una ayuda esencial y necesaria para hacer la obra que Dios le había encomendado a Adán. Adán no podía hacerlo sin ella. En aquel entonces las necesidades del Edén eran muchas, como el cultivo de la tierra, la cosecha y el cuidado de los animales. Adán y Eva estaban ocupados, puesto que el pecado todavía no había entrado en la tierra, fueron capaces de mantener todo en orden. Las necesidades urgentes de hoy no eran más que un futuro lejano. Bien, entonces ahí ya tenemos, ¿cierto? Una introducción a lo que vamos a estar conversando. Creo que una de las palabras como que más resaltan, ¿cierto? En este fragmento que leímos es acerca de ese servicio, el cómo nosotros trabajamos para nuestro hogar, ¿cierto? Y si bien a lo mejor, como decía al principio, no generamos una remuneración importante, pero sí nosotros estamos apoyando, ¿cierto? Esa economía desde otro punto de vista y creo que aquí voy a citar otro libro que estuvimos leyendo de cómo nosotros podemos hacer un uso eficiente de los recursos que llegan a nuestras manos. El libro que voy a tomar ahora se llama Aprovecha bien el tiempo, de Ana Ávila, a lo mejor lo conocen también, muy bueno y muy práctico. Y ella tiene una definición de lo que es, espérame, aquí tengo un micrófono, ya. De lo que es ser productivo. Dice que ser productivo es buscar honrar a Dios con lo que tienes, esforzándote cuando es tiempo de esforzarte y descansando cuando es tiempo de descansar. Y en otra parte dice, la productividad consiste en administrar de manera eficiente tus dones, talentos, tiempo, energía y entusiasmo para el bien de otras personas y para la gloria de Dios. Es decir, la vida productiva es una vida que busca honrar a Dios con todo lo que tiene. Y nosotros hicimos ahí un punteo, ¿cierto? Que también se los compartí a ustedes respecto a algunos temas que quisiéramos tratar el día de hoy, pero vamos a hacer una modificación porque primero vamos a hablar acerca del sustento de Dios. Todas tenemos, ¿cierto?, realidades distintas y lo conversábamos con nuestras hermanas antes de esta reunión. Y también creo que uno de los grandes mitos del homeschool es que para poder hacer homeschool uno debería tener como mucho dinero para hacer muchas cosas, una casa grande, una casa en el campo, y hay muchos mitos que uno puede encontrar por ahí, pero creo que eso no es así, por lo menos lo he visto en mi vida, pero una de las cosas que es una constante, ¿cierto? Y que podemos ver desde principio a fin, es ese sustento que el Señor nos ha dado durante toda nuestra vida, ya sea en la parte material, ¿cierto? Como en la parte espiritual. Hoy día nos vamos a centrar en la parte material porque es lo que nos convoca, pero sin duda también tenemos a lo mejor mucho que contar respecto a la otra parte que es quizás más importante. Así que vamos a empezar a hacer una ronda de preguntas. Quisiéramos escuchar esos testimonios de cómo el Señor ha sido bueno y ha provisto lo necesario cuando nos ha escaseado alguna cosa. Ya vamos a empezar por la Carlita. La idea es que puedan contar ahí alguna experiencia que recuerden, un mix de experiencias, como el Señor le dé. Te escuchamos, Carlita. Gracias, Dani. Bueno, saludo primero a todas mis hermanas o hermanos también que estén conectados a esta reunión. Me siento muy bendecida de parte del Señor de poder ser parte también de esta fundación y también de la charla. Bueno, la verdad es que antes de comenzar aquí, nos juntábamos con la Dani y yo le preguntaba si tenía que contar una sola cosa, porque la verdad es que podríamos
o podría estar mucho tiempo contando la provisión del Señor de una manera muy, pero muy, muy palpable. Entonces la Dani me decía que como que eligiera algunas nomás para no alargar tanto esta reunión. Pero me gustaría dejar muy, muy en claro bueno, que a lo mejor voy a contar dos casos muy puntuales, pero doy fe de que la provisión del Señor para con nosotros ha sido y es cada día. La veo cada día en todas las cosas. Eh, bueno, quisiera centrarme en el año que nosotros decidimos con mi esposo comenzar a hacer homeschool. Fue el mismo año que Emi, mi hija mayor, estaba en kinder y, y ella el siguiente año obviamente le tocaba ir a primero básico, coincidió con el año de la pandemia. Entonces nosotros decidimos en el Señor, la verdad es que con mucha convicción, pero sin saber nada, dijimos, ok, vamos a hacer esto. Y, y el Señor, recuerdo que, bueno, yo no sabía nada. Ahora yo miro para atrás y de verdad que yo como que no sabía nada a lo que me estaba enfrentando. Pero a lo mejor teniendo en ese momento no un mal, o sea, no un mal momento económico como familia, recuerdo ese principio de año, ese marzo, cuando una hermana cercana a nuestra familia llegó a nuestra casa con muchas cajas, donde venía mucho, mucho material de todo tipo, desde lápices, cuadernos, de todo, así era mucho material. Y recuerdo que yo como que estaba tan impactada que no sabía así como qué hacer o cómo reaccionar. Lo que hice fue abrir las cajas, ponerlas, recuerdo, en una mesita que teníamos eh, y, y bueno, llamar a los niños y contarle y mostrar lo que el Señor había hecho. Para mí, de verdad que, como les digo, en ese momento nosotros no estábamos viviendo un momento económico difícil, como para decir, a lo mejor yo podría haberlo comprado, pero lo que yo sentí en ese momento, que fue que el Señor me dijo así como, está bien lo que tú estás haciendo. O sea, como que el Señor me estaba diciendo, sí, dale, yo voy a proveer todas las cosas, aunque, como les vuelvo a decir, en ese momento nosotros no teníamos una estrechez económica, pero el Señor, en ese acto, el Señor me estaba diciendo, yo voy a proveer todas las cosas. Y no fue solamente ese año, se ha repetido todos los años. Ella es mi cuñada, el Señor como que toca el corazón de ella y todos los años hace exactamente lo mismo. Y yo alabo al Señor, porque de verdad que nunca, nunca nos ha faltado nada en ese sentido como de la provisión de los materiales. Nosotros tenemos 6 hijos. Bueno, en ese tiempo cuando nosotros decidimos hacer homeschool solo eran 4 niños y a lo mejor podríamos decir que bueno, obviamente se necesita cierta cantidad de dinero, no sé, como decía la Dani, a veces hacer homeschool uno cree que puede tener o que debería tener muchos recursos materiales, pero la verdad es que he visto y lo veo todos los días como el Señor provee de una manera, pero sobrenatural. Lo hablamos siempre con mi esposo porque así ha sido. Ya, y la otra experiencia puntual que también les quiero compartir es cuando hace como un año, un poquito más, el Señor nos trajo a vivir a un lugar que es como campo, muy, muy campo, apartado de Chillán. Nosotros ahí sí estábamos pasando un momento de economía familiar, podríamos decir, como muy apretada. Y de hecho por eso llegamos a vivir acá, porque no, el lugar donde estábamos arrendábamos y ahora el lugar donde estábamos era una casita que era de nosotros, pero está en un lugar que es apartado de la ciudad. Entonces, finalmente las circunstancias como que nos obligaron a venirnos al lugar donde nosotros estamos. Y, y bueno, siempre, siempre mis hermanos contentos. La verdad es que el Señor pone el gozo en el corazón aunque las cosas escaseen, porque sabemos también y el Señor me ha hecho entender que también son necesarios esos momentos cuando uno está como, ay, como apretado, porque el Señor nos enseña esa como cosita, esa como preocupación a lo mejor, pero también vemos ahí el amor del Señor. A lo mejor no tenemos en abundancia, ¿cierto? Pero ¿cómo se llama? Nunca nos falta.
porque su palabra así dice, ¿cierto? Que Él es nuestro pastor, nada nos va a faltar. Por cierto que a lo mejor no nos sobra, pero nada nos falta. Así que siempre agradecidos del Señor. Bueno, llegamos a vivir a este lugar, como les digo, era así un momento económico difícil. Y recuerdo cuando llegamos acá, era tan difícil el momento que cuando nosotros nos vinimos a la casa, la casa no tenía ventanas, porque ya teníamos que salir del lugar donde estábamos y teníamos que llegar sí o sí, salir de ahí. Entonces, bueno, pusimos la ventana después, una semana después, pero a lo que voy es que era un momento muy difícil. Y recuerdo que llevábamos como, no sé, unas semanas quizás viviendo acá y llegaron unos hermanos a la casa, de nuevo con cajas, de nuevo con cajas, mucha provisión de alimento. Recuerdo que ellos llegaron, no sé, a mitad de semana, mucha provisión de alimento, y después, ese fin de semana que vino, fuimos a la iglesia, mis hermanos, y de verdad que fue algo impresionante. Volvimos nosotros a la casa con una cantidad de bolsas de ropa, pero así, a nosotros siempre el Señor nos ha provisto ropa. Yo sé que a lo mejor la hermana Vicky va a compartir conmigo ese sentimiento, no sé, pero el Señor siempre, de mis 6 hijos, yo no sé si o sea, recuerdo veces que he comprado ropa, no sé, creo que ha sido para un matrimonio de mis hermanos, o cuando he tenido que comprar, pero cosas muy puntuales, que yo he tenido que comprarle a ellos. Pero los demás, mis hermanos, todo lo ha provisto el Señor, desde que ellos son bebés. Yo tengo, mi hija mayor tiene 11 años, y todo lo provee el Señor, y de una manera muy abundante. Pero les cuento esta, que es en particular, porque fue algo que yo quedé así como que no podía así como decir, wow, así como Señor, o sea, de verdad. Y nuevamente el Señor como que afirmaba la idea de que viviéramos en este lugar y de que a lo mejor la situación no estaba bien, pero en esas cosas el Señor como que me estaba diciendo, está bien, ahí donde tú estás, está bien. Em, y el Señor se preocupa de calmar nuestras preocupaciones, a lo mejor tan humanas. Vuelvo a repetir la idea, el Señor, yo veo su provisión cada día, en cada cosa, en las cosas más mínimas como en las cosas más grandes. A veces cuando tomamos decisiones difíciles, por ejemplo, hacer homeschool o irse a vivir a un lugar diferente, son situaciones difíciles, pero cuando el Señor pone convicción en los corazones, el Señor se preocupa de proveernos no solo lo material, sino también lo espiritual. Y Él pone ese gozo, esa tranquilidad de las decisiones que estamos tomando, que a lo mejor son difíciles, sí, y son trascendentes, sí, porque hacer homeschool no es algo fácil. De repente, a lo mejor uno como que, no sé cómo se dice esa palabra, como que romantizar así como el momento, así de hacer homeschool. Hay momentos duros, difíciles y todo eso, pero cuando el Señor da convicción en el corazón de lo que estamos haciendo y que es su voluntad, de verdad que Él provee todas las cosas que necesitamos, hasta hermanos que estén con nosotros, que nos alienten, que nos lleven adelante. El Señor provee, no sé, medios, todas las cosas. Así que bueno, esa es como lo que les quería contar, pero podría estar mucho más como el Señor ha sido tan bueno, y yo sé que, bueno, todos los que estamos aquí creo que podemos dar fe de eso también. Amén. Gracias, Carlita. Muchas gracias por compartir esas experiencias tan hermosas con nosotros. Bueno, y a lo mejor ustedes preguntan qué tiene que ver esto con colaborar en la economía del hogar. Precisamente ese es nuestro primer consejo, nuestro primer tips de economía para el hogar, y que nosotras como mujeres, ¿cierto? Como hijas de Dios podamos descansar en Él, independiente de que a lo mejor tengamos una situación económica muy acomodada o tranquila, o que a lo mejor estemos pasando por esa situación apretada y complicada, que podamos descansar en el Señor y que podamos entregar nuestras cargas al Señor. Y me acordaba cuando la Carlita hablaba que hace muy poquito estuvimos en el club de lectura con las hermanas, y la hermana decía que estaba dirigiendo, no le entreguemos cargas a nuestros esposos cuando a lo mejor les reclamamos, le decimos, mira, me falta esto, necesito esto, no sé, hay que pagar esto, sino que vayamos a las plantas de nuestro Padre Celestial, nuestro Padre amoroso que conoce
todas nuestras necesidades y que también las suples de acuerdo a su voluntad, a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Así que ese es nuestro primer tip y por eso estamos hablando de esto, porque es lo más importante en nuestras vidas, descansar en el Señor y honrarlo también en las cosas que hacemos. Así que vamos a escuchar a la Karencita ahora con, con sus testimonios. Qué maravilloso nuestro Señor. Eh, bueno, hace 5 años atrás, justamente el año 2020, estábamos esperando a nuestra cuarta hija, Blanquita. Y yo estaba muy contenta porque mi esposo le estaba yendo súper bien en su trabajo y estaba haciendo lo que él quería hacer, tenía un buen sueldo, estábamos muy bien. Yo de hecho pensaba que él lo iban a ascender. Estaba muy como animada en ese sentido de respecto a su situación laboral. Eh, y él empieza a contarme como un mes antes de que pase algo, me empieza a contar como que las cosas no están muy bien en su trabajo, y yo la animaba y le decía, pero mi amor, a ti no te van a echar ni nada, ni siquiera pienses eso, yo creo todo lo contrario, que a ti te va a ir súper bien, entonces lo animaba, y justamente pasa un tiempo y a él lo echan de su trabajo, lo despiden, y yo quedé totalmente impactada de esto que el Señor, porque yo entendía que el Señor estaba haciendo esto, estaba haciendo. Estábamos esperando a nuestra cuarta hija. Mi esposo jamás había estado cesante, jamás, jamás. Em, y empezó una prueba para nuestras vidas, una prueba que nos hizo crecer, y quiero contar que fue uno de los tiempos más maravillosos que vivimos, porque fueron 5 meses así, sin trabajo, pero nos dimos cuenta que el Señor no solo provee a través de los trabajos de nuestros esposos, sino que Él provee a través de su iglesia, Él provee a través de nuestra familia, de nuestros vecinos. Él se encarga, así como lo hizo con Elías cuando él estaba solo, envía cuervos para que lo alimenten. Y nosotros vimos también, y es conmovedor escuchar también a mis hermanas, y vimos tan de cerca, tan tangible la mano del Señor esos meses, que yo creo que sin mentirles, yo creo que ese ha sido el tiempo que hemos tenido más abundancia, más abundancia. Eh, todos los días, sin mentir, todos los días venían hermanos a dejarnos verduras, venían hermanos a darnos alimentos. Nuestra iglesia en ese momento nos apoyó muchísimo, nuestros padres, era una cosa tras otra. Y a mí lo que también más me marcó esa vez fue que, como estábamos esperando a Blanquita, eh, justamente para más remate se me había echado a perder la secadora de ropa. Y acá en Valdivia, ustedes comprenderán, acá es una ciudad lluviosa y húmeda, por lo tanto la secadora para nosotros es casi una necesidad. Sí, y se había echado a perder la secadora, y eso fue muy terrible para mí. Y recuerdo que nos hicieron un baby shower para nuestra hijita que iban a hacer. Y sin mentirles, hermana, realmente el Señor es tan omnisciente que nos llegó un regalo de un monto de dinero exacto de la secadora que nosotros estábamos viendo para comprar, con todo nuestro apretuje para comprar, y nos llegó ese monto exacto, exacto para comprar esa secadora. Y el Señor nos la dio. Y fue impresionante, o sea, fue un tiempo maravilloso, fue un tiempo maravilloso, no sé, es tan extraño porque algo que es malo a los ojos del mundo también, a los ojos de nosotros, Dios lo ocupa para nuestro bien. Eh, Igual decirles, hermanas, que el Señor nos ha dado todo, nosotros vivimos, no sé, yo no entiendo
su provisión porque es tan abundante. Nosotros también tuvimos la posibilidad de en ese momento, con el finiquito que le dieron a mi esposo, poder pagar nuestra casa, cosa que, o sea, Felipe, mi esposo, tuvo que tomar esa decisión, era como, y el banco no le quería como permitir eso, porque ellos quieren que tú sigas invirtiendo y que sigas haciendo cosas y moviendo ahí, y mi esposo muy sabiamente, él quiso sacar todas las deudas, que en este caso era nuestra casa que nos quedaba, y un auto. Entonces, a Felipe lo echan, pero resultó que eso fue lo que el Señor usó para poder no tener deudas, de esas deudas grandes y salir de eso, y más encima mostrar todos los días que estuvimos cesantes, todos esos días, su provisión abundante. Gloria a Dios. Amén. Qué bueno es el Señor. Gracias, Karencita, por esas experiencias que conmueven nuestro corazón, sin duda. Creo que firmemente cuando pasamos esos momentos y quisiéramos que el Señor obre de acuerdo a lo que nosotros quisiéramos, a lo mejor un trabajo pronto o esto otro que necesitamos urgente, pero a veces el Señor obra de otra manera en nuestros corazones y es menos a lo mejor perceptible a nuestros ojos. Estamos anhelando otra respuesta, pero el Señor está haciendo algo aún mayor en nosotros porque está trabajando para la eternidad. Es maravilloso poder verlo de esa manera y glorificar al Señor en esos momentos difíciles. Es difícil, lo sé por experiencia, pero sin duda el Señor está ahí, siempre está ahí. Vamos a escuchar ahora a la hermana Vicky. Amén. Gracias, hermana Dani. También saludo a todas mis hermanas en el amor del Señor. Gracias también por esta nueva oportunidad. Bueno, pensaba mientras las escuchaba, es tan difícil no conmoverse al escuchar y al recordar también lo que el Señor ha hecho. Bueno, y como familia también hemos tenido tiempos de abundancia y tiempos de escasez. Y como decía la hermana Karen, yo creo que los tiempos más deliciosos en el Señor han sido aquellos que hemos aprendido a depender totalmente del Señor, no de nuestra fuerza ni de nuestros medios. No romantizando la escasez, sino que esos tiempos, como dice Proverbios, donde el Señor nos mantiene del pan necesario. O sea, no hay abundancia ni escasez, sino del pan necesario, porque esos momentos donde uno se siente totalmente dependiente del Señor y las necesidades quizás nos llevan a sus plantas. Yo creo que son los más deliciosos porque gustamos la fidelidad del Señor y palpamos su gracia. Y es muy bonito, nuestra fe crece, nuestra fe aumenta. Entonces, en ese sentido también, pues si alguna está pasando necesidad en esos tiempos, es cuando más vamos a sus pies y es donde más vas a ver, hermanos, al Señor actuando y gustando eso que es maravilloso. Y bueno, yo también, como decía Carlita, he visto la fidelidad de Dios en muchos aspectos de mi vida. Son incontables también los momentos, pero yo quería compartir dos eventos puntuales de mi vida en los que el Señor trató en mi corazón, porque el primero fue cuando nosotros dimos este paso de fe, cuando mi esposo de Santiago, recién casados con un pequeño, nos fuimos a San Fernando por la obra. eh, y teníamos muy pocos ingresos en ese tiempo, no nos fuimos con ninguna promesa de sustento, sino que por fe dijimos, bueno, si hay necesidad y mi esposo dijo, vamos y fuimos. Y bueno, hubo una ocasión en la que los recursos ya se estaban agotando y yo me acuerdo que fui a comprar algo, no sé qué en este momento, pero ya, era como ya, de aquí se acababa lo que tenía y había que confiar en el Señor en lo que quedaba del mes. Y yo me acuerdo que yo venía literalmente mirando el suelo, pensando a ver si el Señor me hace encontrarme un billete quizás por ahí para poder comprar un poco más de cosas para el almuerzo, qué sé yo. Y yo iba mirando el suelo, mirando el suelo. Y, y cuando llego a mi casa, al ratito después, me acuerdo que llegan unas hermanas, las hermanas de San Fernando, que eran como seis hermanas, y traían un camión de cosas, de alimento, de mercadería, cajas, como decía Carlita, cajas de cosas en una camioneta. Y otras hermanas traían la feria, carros también de fruta, de verdura. Entonces, la verdad es que yo en ese momento me sentí muy avergonzada delante del Señor, porque yo iba mirando al suelo. Y yo me acuerdo que recordé ese versículo de Malaquías donde él decía que él abre las ventanas de los cielos y derrama abundancia sobre nosotros, si somos fieles a él.
Entonces yo dije, yo no tenía que estar mirando al suelo, yo tenía que estar mirando al cielo, al Señor, porque Él es mi proveedor. Entonces, el Señor trató con mi corazón en esa ocasión y yo le doy gracias al Señor por eso. Y siempre lo recuerdo y me conmueve mucho recordarlo. Y otro aspecto, o sea, otro testimonio quizá es cuando ya con más niños, con 6 niños, en estos cambios de temporada, uno se da cuenta que la ropa les queda chica, los zapatos, qué sé yo. Y como decía Carlita, siempre el Señor nos ha provisto a través de otras personas que nos comparten ropa. Y alabo al Señor por eso. Pero hay momentos en los que uno sí tiene que invertir. Entonces dijimos ya, las niñas, que son 4, necesitaban botas, ¿me acuerdo? Y mi hijo mayor necesitaba una chaqueta. Pero teníamos una cantidad de dinero y dijimos, vamos a ver qué nos alcanza y habían subido mucho los precios. Al final de las 4 botas pudimos comprar solo para 2 niñas y dijimos que el próximo mes las niñas iban a poder comprar las otras botas. Las mayores entendieron porque como son más grandes y a mi hijo me quedaba un porcentaje del dinero y yo dije, hijo, vamos a ir a la feria, a la ropa americana, a ver si encontramos una chaqueta porque ahí son más económicas y quizás encontramos. Y fuimos, me acuerdo, recorrimos toda la tienda y nada. Y yo dije, ya, Señor, ¿qué estoy haciendo de nuevo? Confiando en mi fuerza. Y dije, ya no, voy a orar. Y esa vez sí, y fui a orar al Señor y le dije, Señor, tú conoces nuestra necesidad, mi hijo necesita la chaqueta, y qué sé yo, y mis niñas, la bota. Y me acuerdo, a la semana se nos acerca un matrimonio de la iglesia y nos dice, el Señor tocó nuestro corazón, hermana, hablé con mi esposa, ella está en sintonía conmigo y queremos comprarle cosas para usted, para sus niños. Y nos llevaron al mall, ¿me acuerdo? Nos dieron almuerzo, ¿sabes? Almorzamos con los hermanos y yo pensé que era para mis niños. Y yo dije, ya, le voy a decir a la hermana que la chaqueta de mi hijo. Pero mi hermana me los vistieron de pies a cabeza, a todos y también a nosotros. Entonces yo no lo podía creer, yo estaba, decía, Señor, qué maravilloso. No por lo que nos estaban dando, no por lo material, sino porque como Él eh, suplía nuestras necesidades en abundancia, más de lo que uno a veces espera o pide o necesita. Entonces, yo doy gracias al Señor por eso y no puedo dejar de darle gloria a Él por su fidelidad, hermanas, y nuevamente animarles a confiar en este Dios tan grande que nosotros tenemos, tan maravilloso, y a mirar hacia el cielo. Como les decía, y confiando en Él, simplemente en aquellos tiempos de escasez. Eso, mis hermanos. Amén. Muchas gracias, hermana Vicky. Bueno, una de las cosas que también es súper importante, que a veces eh, creo que cuando uno va pasando como por tiempos de necesidad, eh, lo hablo por nuestro caso, como que uno trata de ocultarlo a veces a los hijos. Pero creo que es una súper buena situación para poder hacerlos parte a ello y poderle mostrar en concreto la respuesta de Dios. Porque cuando nosotros le decimos, antes de que a lo mejor llegue la provisión, antes de que el Señor responda, le decimos, tenemos esta necesidad como familia, no es necesario que lo andemos ventilando, ¿cierto? Ni contando, porque es algo que uno personalmente tiene que vivir con el Señor o si no, no vale. Yo siempre digo, nosotros solos, si no, no vale. Pero sí lo podemos contar a nuestros hijos y hacerlos partícipe de esta oración, de esta petición, de este ruego de que el Señor responda. Y es tan hermoso, mis hermanos, cuando el Señor responde y vemos la respuesta ahí evidente y se la mostramos a ellos y ellos pueden palpar cómo nosotros servimos a un Dios real, a un Dios que responde, a un Dios que escucha, que está atento a nuestras necesidades. Recordaba cuando la hermana Vicky contaba hace como unos 2 o 3 años atrás, un día estábamos a la hora de almuerzo y en el caso nuestro, mi esposo trabaja independiente y ya se habían agotado los recursos, capital de trabajo y todas esas cosas, y no tenía un nuevo proyecto para trabajar. Entonces me dijo, la verdad es que no tengo ni siquiera, si me piden un trabajo, no tengo ni siquiera para comprar materiales y cosas porque no, se acabó todo. Entonces dijimos, vamos a conversar con los niños, vamos a orar al Señor. Y en un almuerzo estábamos todos juntos y bueno, le contamos con palabras sencillas como los niños. La verdad es que para ellos es muy sencillo entender las cosas. A veces nosotros nos complicamos y le damos como muchas vueltas, pero
ellos lo entendieron, oramos al Señor y pasaron, no sé, 1 o 2 horas y mi esposo me llama y me dice, me llamaron de tal cliente que antes lo había llamado y siempre hacía trabajo con él y me dice que necesita un trabajo urgente, pero lo más maravilloso es que le iba a pagar el 50% al tiro antes de hacer el trabajo y el otro 50 se lo iba a pagar cuando terminara el trabajo, por supuesto. Entonces, mis hijos así miraban con una cara impresionado, con unos ojos así llenos de, de lágrimas, porque ven a ese Dios que realmente está ahí y se preocupa de nosotros. Y la verdad es que no me canso de alabar su nombre, de glorificarlo y de maravillarme de las misericordias que Él manifiesta hacia nuestras vidas todos los días, cada mañana. Así que muchas gracias, mis hermanas, por sus experiencias. Vamos a ir avanzando, ¿cierto? En nuestro conversatorio. Ya vamos a ir a la parte, como decía, la parte más humana, que es como lo que nosotras hacemos, ¿cierto? Con lo que nosotros colaboramos en este sistema de economía. Y vamos a hablar acerca de la organización de los gastos. Le voy a pedir a la Karencita que nos ayude con esto, algunas ideas prácticas de cómo nosotros podemos, ¿cierto?, colaborar con economizar algunos recursos en nuestro hogar. Bueno, y estamos alabando al Señor de una manera muy sincera y espontánea, yo creo, en nuestros corazones por lo que escuchamos. Y también, bueno, eso es parte del carácter de Dios, que Él siempre va a sostener a sus hijos. Y por otra parte, tenemos nuestra responsabilidad y, y también en la palabra encontramos mucho consejo para ser buenos administradores de todo lo que el Señor nos ha dado. Bueno, les cuento que en nuestro caso como familia, solamente mi esposo tiene un trabajo remunerado, y es un trabajo con una remuneración fija cada mes. Es un trabajo dependiente, con un contrato. Me imagino que muchas de acá tienen la misma realidad y otras no, como Dani, que nos contaba que su esposo tiene trabajos eh, a honorarios, ¿cierto? Y me imagino que hay otras, muchas más opciones, pero para que sepan que nuestra realidad es esa. Eh, Como matrimonio, nosotros tenemos prioridades en nuestro presupuesto, en nuestro gasto mensual. Eh, Tengo la bendición, honestamente, de tener un esposo muy ordenado desde que lo conocí y quiero honrar en este momento a mi suegra porque ella crió a sus hijos de un modo tan estructurado, ordenado, eh, que ellos mantienen muchas de esas cosas de lo que ella les enseñó, como ella administraba el dinero y los recursos. Y él, cuando yo lo conocí, era una persona que me admiraba porque yo venía de otra realidad, de una realidad muy distinta, de la forma de administrar y también de los recursos que teníamos como familia de origen. Entonces, creo que en este sentido, en esta área de nuestra vida, hay mucho que tenemos y que somos, porque el Señor le ha dado a mi esposo una sabiduría muy grande para administrar lo que Él nos ha dado. Eso por una parte. Cada mes, bueno, Él tiene una planilla, así Excel, de verdad que Él es muy ordenado, una planilla donde está todo desglosado, todo el gasto fijo y también los gastos variables que tenemos en el mes. Eh, Él siempre está pagando todas las cuentas, todo lo que entre comillas es deuda. De hecho, igual tengo aquí como un poco un formato de lo que nosotros hacemos y no sé si después, si quieren, igual lo puedo enviar como un tipo, si alguien necesita algo así para ordenar su finanza. Eh, y él hace el pago de todas las cosas al principio, todas las transferencias que hay que hacer, todas las cosas que hay que pagar. Por ejemplo, eh, tenemos obviamente los gastos básicos, el agua, los celulares, eh, algunos deportes de nuestros niños que igual los tenemos que pagar, sus mensualidades. Tenemos
un fondo para el pedido del mes, porque nosotros igual funcionamos así, tenemos un gran pedido de nuestras cosas que comemos, de las cosas de limpieza, de los alimentos, y también dejamos otro ítem para las cosas que vamos comprando en la semana y también otro para la feria. Pero eso es algo que es presupuestado, eso es lo que nos enmarcamos nosotros. Y ahí quedamos y tenemos que administrarlo así y llegar a fin de mes con ese dinero. Entonces, él tiene todo ordenado y yo me ocupo de administrar todo el dinero relacionado con la comida y con los perecibles de cada mes. Eso es como funcionamos a grandes rasgos. No sé si también le tengo que dar los tips de lo que ahorramos. Ya. Bueno, una cosa también cuando mi esposo recibe o cuando ha habido devolución de bonos y esas cosas, no lo usamos para cosas corrientes, sino para ahorros, si se puede, o pagar gastos anuales. Por ejemplo, nosotros en nuestra casa compramos leña, y acá en el sur es muy común que se compre la leña para el año, y esa es una inversión grande de dinero. Revisión técnica, mantenimiento y esas cosas, esos dineros extra, bonos y cosas así, siempre las está destinando para estos tipos de gastos, no para nada corriente normal. Con relación a la luz, al agua, obviamente yo tengo algunos tips aquí de cómo tratamos eh, de ahorrar los recursos. Son cosas muy que quizás ustedes ya saben, pero son cosas que a la larga, como son pequeñas cosas del diario, van obviamente afectando a nuestra economía y podemos economizar muchas cosas. Por ejemplo, ahora que tenemos leña, yo pongo agua a hervir en la tetera. Ustedes saben que el gasto de un hervidor eléctrico es muy alto, consume mucha luz. Eh, Obviamente es más práctico y más rápido, pero he descubierto que igual a mí me encanta cómo queda el agua caliente y cuánto dura el agua caliente hervida en fuego, ya sea en gas o ya sea en la estufa. Entonces ahorramos un poco con eso. La lavadora, cargas completas siempre. Eh, Obviamente, apagar luces que no se ocupan, eso igual es algo que estamos recordando a los niños acá. Desenchufar lo que no se ocupa. eh, en el agua, bueno, en este tiempo lo que está más caro en invierno siempre es la luz, pero en verano es el agua y cuidar el agua lo más que podemos también en casa, promoviendo las duchas cortas. Somos familias grandes aquí, entonces son muchos que se tienen que bañar. Las niñas más pequeñas las bañamos juntas, eso también yo creo y considero que es un ahorro de agua. Eh, También, nunca el agua, aquí yo soy como súper maniática con el tema del agua, no me cuesta mucho eso de que se desperdicie o que alguien llegue y bote el agua así por nada. Trato de economizar, quizás para las hermanas de campo es mucho peor, porque sí que tienen que cuidar mucho el agüita que tienen. Pero eso, cuidamos el agua y siempre, si queda un poco de agua, hay para regar las plantitas. Eh, con relación a la comida, nosotros no compramos, igual me lo ha soplado mi esposo, porque él debería estar aquí, pero él me ayudó un poquito a redactar esto, pero él decía, nosotros no compramos por impulso. Eh, Nosotros, bueno, segmentamos los gastos, como les decía, tenemos nuestro ítem de supermercado, de feria, y es eso en el mes. Y vamos controlando también el gasto semana a semana. Vamos tratando de ver ya cuánta plata me queda en la cuenta o cuánto me queda para este mes. Y así eh, yo igual he aprendido a ordenarme en ese sentido, porque antes, al principio, yo no tenía este método, no era tan rigurosa. No evaluaba muy bien lo que tenía, ni pensaba si me iba a alcanzar hasta el final. Obviamente hay una tendencia impulsiva, pero no para comprar estupideces, pero sí de repente para cosas que tú dices que van a servir, qué sé yo, tenemos
más encima siempre a las mujeres, nosotros somos el mercado, o sea, nosotros somos a quien apunta el mercado, siempre, las mujeres. Eh, por eso mi esposo me ha enseñado mucho en esto. Ahorramos también, otra cosa que ahorramos, hermana, yo sé que a lo mejor la mayoría también lo hace, pero por si alguien no lo hace, en la celebración de cumpleaños, nosotros igual también acá con nuestras hermanas, amigas que educan en casa, la mayoría hacemos prácticamente lo mismo, pero nuestras celebraciones son caseras. Sí, muy caseras, no hacemos grandes gastos en los cumpleaños. Y hemos aprendido a hacer tortas y a hacer todo lo que se necesita para un cumpleaños. Y eso igual es un ahorro grande, grande. Hoy día, donde hay tantos centros de eventos y cosas para los niños, es súper caro parece. Yo no tengo idea porque no lo hago, pero sé que es una inversión de plata, casi como para pedir un crédito. Eh, lo otro también, hermana, es que nosotros no andamos a la moda, andamos a la moda. Eh, resistimos la presión y eso igual es algo importante porque yo no me doy cuenta tanto porque, bueno, me imagino que la mayoría también están quizás con sus hermanas en la iglesia, tienen sus grupos de mamás que educan en casa y más o menos estás como, entre comillas, en una burbuja, ¿cierto? Pero si tú abres eso y miras hacia el mundo, tú te das cuenta que nuestra vida es totalmente contracultural en muchos sentidos. Y yo creo que el tema de la moda o de la ropa también es un tema para las mujeres que a lo mejor han trabajado fuera de sus casas, se han visto más presionadas, ¿cierto? A estas cosas de belleza o de moda. Y bueno, acá eso no es algo eh, que andemos detrás de la moda. Eh, nos encanta la ropa americana, y como decía también la Vicky, y yo creo que la mayoría de nosotras, hoy en día también hay un boom de eso, pero el tema de la ropa reciclada y todo eso es algo que es una bendición porque economizamos bastante con eso, aunque yo diría, igual que mis hermanas, que nos han regalado, yo diría, toda la ropa de nuestros hijos. Y también hacemos circular la ropa entre nuestras hermanas en Cristo, nos estamos regalando siempre y es muy rico eso, realmente es una bendición. Em, Así que, y compramos la ropa en oferta, a veces en los supermercados encontramos muy buenas ofertas si es que necesitamos. Y eso sería como en términos generales de cómo gastamos nuestro dinero. Gracias, Karencita. Qué linda de honrar a la suegra. Ternura. Me encantaste. Qué lindo que también pueda. Creo que nosotros tenemos una responsabilidad también para que nuestras nueras nos honren a nosotros. Debemos educar bien a nuestros hijos en ese sentido también. Así que muy bien ahí por la suegra que educó bien. Una cosa súper importante, bueno, geniales los tips y todo lo que compartes, algunas cosas creo que también las hacemos acá, algunas otras cosas nuevas como presupuesto y esas cosas tan acotadas no es nuestro caso. Pero sí también es súper bueno respecto a la ropa, así como nosotros hemos recibido la ayuda, porque también me incluyo en ese grupo de hermanas que tienen la bendición de recibir ropita, creo que también nosotros tenemos que hacerlo con otros, porque la ropa de bebé, por ejemplo, queda prácticamente nueva y a veces la guardamos como un recuerdo, que mi primer hijito, y hay familias que lo pueden necesitar y nosotros también estamos colaborando con esa economía de otro hogar cuando hacemos eso. Así que creo que también debemos ponernos en ese plano de poder ayudar a otros con lo que el Señor nos ha dado por gracia, ¿cierto? También dar a otros. Así que vamos a ir avanzando. Gracias, Karencita. Vamos a ir ahora al presupuesto familiar, aunque también las hermanas están escribiendo ahí en el chat. Bueno, respecto al presupuesto familiar, lo tocaste también en gran manera. Me gustaría poder escuchar a la hermana Vicky. Oh, se desapareció, no la veo. Ahí está.
Ya, que nos cuente también respecto a este ítem, como de organización, de orden, algunas ideas que ellos implementen o algo que nos pueda compartir. Bueno, sí. Bueno, lo primero que yo quería decir en este punto es que en las finanzas de la familia hay dos esferas, la dirección y la ejecución. Entonces, hay roles. Siempre yo creo que el esposo debe estar involucrado en la dirección, pero la ejecución puede ser llevada a cabo por ambos, porque somos un equipo, somos un complemento. Entonces, a veces las esposas son más ordenadas también y recuerdan más quizás pagar ciertas deudas, qué sé yo, pero yo creo que esa labor es responsabilidad del esposo primeramente porque él es nuestra cabeza, ¿cierto? Y nosotras somos su ayuda, su complemento. Entonces, tener un presupuesto familiar yo creo que es una bendición para la familia, porque nos ayuda primeramente a gobernarnos a nosotros mismos, saber con lo que contamos cada mes. Y es un ejercicio que yo creo que debe hacer cada matrimonio, porque somos una sola carne. Entonces, un presupuesto familiar es un plan de vida, como dijo alguien por ahí, reflejado en números. Entonces, tengamos muchos o quizás pocos ingresos, nos ayuda a ver nuestra realidad. Entonces, también el tener un presupuesto nos ayuda a ser buenos mayordomos de lo que el Señor nos ha dado. Eh, el- en Lucas 14:28 quizás hablando de otro tema, pero podemos sacar un principio que dice, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Entonces, aquí podemos quizás sacar un principio de lógica financiera, donde el presupuesto nos ayuda a visualizar, ¿cierto? Lo que tengo, lo que puedo hacer, lo que no puedo hacer, y a la vez también tener claro en qué se nos está yendo el dinero. A veces uno gasta, gasta y dice, ¿en qué gasté? Pero el tener un presupuesto te ayuda justamente a saber eso, en qué gasté y si estuvo bien o no. Entonces, yo creo que es muy bueno, muy importante que haya un presupuesto familiar. Y claro, que requiere un pequeño esfuerzo porque hay que sentarse, hay que ordenarse, a pensar quizás las ideas que uno tiene, pero vale la pena. Entonces, en nuestro caso, también como mi hermana Karen, yo también tengo un esposo que es muy organizado, gracias al Señor, y es muy ordenado también en ese sentido, y yo descanso absolutamente en esa área. Entonces, él también tiene su Excel, donde él tiene su presupuesto mensual y lo lleva así hace muchos años. Y quizás para mencionarles algunos ítems, él tiene en su presupuesto, bueno, primeramente el Señor, ¿cierto? Las ofrendas ahí, el presupuesto, el porcentaje que él destina. Están los gastos fijos, los fijos mensuales, que está la luz, el agua, los planes del celular, el internet, la comida, el supermercado. Tenemos también un ítem de gastos diarios, que es el pan, la feria, que la otra vez yo les comentaba que eso él me lo dejaba a mí como en una cajita chica donde yo iba administrándolo ahí de acuerdo a lo que iba a cocinar, si íbamos a tener visitas, qué sé yo. Entonces yo hacía uso de ese dinero. También hay un ítem de gastos regulares que son el auto, por ejemplo. No siempre uno está haciéndole cosas al auto, pero de repente hay que cambiar un neumático o qué sé yo. Ropa, también como hablábamos, hay gastos que no son fijos mensuales, pero de vez en cuando. Aquellos que también los cumpleaños también estaban dentro de ese gastos regulares, porque al igual que hermana Karen, nosotros no hacemos tampoco cumpleaños, quizás masivo, pero siempre se le hace algo al niño en casa, entonces también es un gasto ahí que es regular. Está también un ítem de fondo de emergencia o imprevistos, que creo que también es muy bueno tenerlo porque surgen emergencias de salud o qué sé yo, y uno tiene ahí ese ítem para poder hacer uso de él, o una parte quizás que sirve para ahí, no quizás que te despresupueste tanto el mes. Los ahorros, hay otro ítem de ahorros también que es bueno pensar en el futuro en ese sentido. Y también otro ítem que mi esposo tiene que es de ayudar a otros. También lo tiene ahí como un porcentaje de sus ingresos, donde él hace uso de acuerdo a la necesidad que se presente, pero para ayudar a otros. Entonces, eso es básicamente el presupuesto que él maneja. Él lo tiene claramente más detallado con las cantidades exactas y él sabe cuánto es nuestro presupuesto ideal
para vivir tranquilamente y cuánto es lo que quizás tenemos y cómo nos tenemos que ir ajustando ahí mes a mes. Pero yo creo que ha sido de mucha bendición contar con eso. Y eso podría comentar acerca del presupuesto, hermana Dani. Gracias, hermana Vicky. Bueno, gloria a Dios por esos esposos ordenados. Creo que necesitamos esos Excel, que los compartan. Bien, vamos a pasar entonces ahora a otro ítem que quizás como que se aleja un poquitito de lo que, como de lo propio de nuestro hogar, pero que tiene relación a cómo practicamos en la caridad y la ayuda al necesitado, cómo nosotros de alguna manera modelamos esta ayuda a nuestros hijos también. Voy a leerles una porción del libro de Maternidad Redimida, que va a ser la última. Dice, al final Cristo nos sirvió de la manera más extraordinaria posible, padeciendo una muerte tortuosa en una cruz romana, dando su vida misma por nosotros, por los necesitados, los dependientes, los quebrantados. Incluso hasta hoy Cristo continúa sirviéndonos. En su poder y siguiendo su ejemplo, reflejamos su corazón de amor por las personas indefensas, sirviéndoles aún cuando eso supone sacrificio e incomodidad. En Él tenemos el Espíritu Santo que nos da nuevos ojos para el perdido, un corazón que se compadece del débil, valor para enfrentar lo desconocido y perseverancia cuando la vida se pone difícil. En nuestro servicio adoramos, mostramos gratitud por todo lo que hemos recibido. Cuanto más dependemos de Él y reconocemos nuestros límites, más nos demuestra Él que es suficiente. Qué lindo. Así que voy a hacer una nueva ronda. Para que nos cuenten si tienen alguna manera como práctica de poder llevar a cabo este ítem que estamos conversando, que es cómo practicar la caridad o cómo podemos ayudar a otros. Karencita, tú primero. Bueno, eh, en el mismo Proverbios 31, esta mujer virtuosa, esta mujer hacendosa, eh, dice que eh, extiende su mano al pobre y alarga sus manos al necesitado. Em, en nuestro caso, yo no sé si les pasa, pero el Señor siempre nos envía gente aquí para que nosotros podamos ayudarles y darles. Como tenemos ahora una persona que está constantemente necesitando de nuestra ayuda y antes era otra persona y ahora es una mujer que viene siempre y esto ha sido algo que el Señor está usando para tratar nuestros corazones porque eh, yo muchas veces, hermana, en mi pecado he cerrado mi corazón hacia ayudar a los demás, sobre todo a alguien que constantemente te está pidiendo. Y gracias a Dios que Él no ha permitido que yo no lo siga haciendo, pero en mi corazón he pensado muchas cosas y, y yo le doy gloria al Señor porque Él es tan bueno al mostrarnos y como hablábamos al principio, al mostrarnos cómo es Él con nosotros, toda su generosidad abundante y que todo lo que tenemos es de Él, entonces tú te tienes que rendir y decir, sí, Señor, voy a cumplir mi deber y voy a dar. Pero a mí me ha impresionado porque yo veo mi corazón, pero también a veces veo a los chicos, a mis hijos más grandes, pero mamá, otra vez, pero mira cómo viene, o dudando también de la proveniencia de las personas o de lo que van a hacer con los recursos que uno les puede dar. Y es una oportunidad también para perseverar en hacer lo bueno y seguir cumpliendo este deber cristiano que tenemos de ayudar y, y de hacer lo que el Señor nos manda, porque esto ya en la palabra es demasiado evidente que debemos hacerlo, o sea, hasta tu enemigo, si tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber. Entonces, el Señor se ha encargado de poner a la gente que necesita cerca de nosotros. Igual nosotros vivimos acá en una villa donde
no sé si a todas les pasa porque algunas viven más alejadas de la ciudad, no llega gente necesariamente a pedir, pero acá es muy común, acá pasa mucha gente pidiendo, mucha gente. Y, y tenemos a alguien ahora constantemente que requiere de nuestra ayuda. Em, También me imagino que en cada una de sus iglesias siempre se está haciendo misericordia y ahí también debemos tener ese corazón para dar. Creo que son las instancias clásicas, ¿cierto?, que tenemos para ayudar cuando nos piden, y también en nuestra congregación a los que a lo mejor están en necesidad, pero yo creo que hay algo más allá que el Señor quiere que nosotros tengamos eh, a la vista, que es cómo podemos, cómo podemos servir más, cómo podemos bendecir a otros, eh, cómo podemos ir en ayuda, es ser proactivo en esto, ¿me entienden? Porque siempre va a haber alguien que nos va a pedir, pero cómo estamos deseando, deseando servir a otros y así llevar también el Evangelio. Hay muchas oportunidades y podemos hacer muchas cosas creativas. Muchas veces hemos hecho cosas dulces o cositas y compartimos con nuestros vecinos, eh, o llevarle a alguien, o también en nuestra congregación hemos tenido la bendición igual de agruparnos, de ayudar hermanas que están en necesidad o necesidad de ayuda en sus hogares, o necesidad material, necesidad de mucho tipo, pero ¿cómo podemos nosotras disponernos y decir, Señor, queremos ir más allá de nuestras cuatro paredes? Sabemos que tenemos mucho trabajo aquí, sabemos que tú nos has dado muchos hijos, pero queremos ir más allá, porque sabemos que tú también nos demandas esto y también tú nos vas a proveer. Eh, entonces, eso yo creo que es un desafío que tenemos como hijas del Señor, de expandirnos, de ir más allá, de alargar, como dice nuestra mano, hacia lo más que podamos. Y no hay que ir tampoco tan lejos si tenemos mucha necesidad alrededor de nosotros. Así que eso ha sido mi testimonio de esta área. Gracias, Karencita. Sin duda ahí en el Proverbio 31 tenemos mucha riqueza, muchos desafíos también en distintas áreas. Vamos a tocar un poquito más adelante otro de los puntos que habla ese proverbio. Y pensaba mientras hablabas que hay varias formas quizás de llevar a la práctica el dar al necesitado, pero creo que el que escudriña los corazones sin duda está interesado en cómo lo estamos haciendo. A lo mejor es o mucho o poco, pero si lo estamos haciendo con gozo en nuestro corazón, y lo estamos dando con alegría, no lo estamos dando ni por obligación, o porque me dice la palabra del Señor que tengo que hacerlo, yo lo hago, sino que con alegría, porque como decía y lo hemos dicho varias veces, ¿cierto? Todo lo hemos recibido de Él y solamente de eso que hemos recibido por gracia también estamos dando. Así que es muy lindo también poder practicar esta parte. Vamos a escuchar ahora a la hermana Vicky. Parece que la Carlita se fue. No sé si estará por ahí, pero vamos a escuchar a la hermana Vicky. Y bueno, también en cuanto a esto, tener claro que ser generoso es ayudar a otros sin esperar nada a cambio, como el Señor, como Cristo fue con nosotros, ¿cierto? Él se dio por completo sin esperar nada a cambio de nosotros. Entonces yo creo que como creyentes esto es importante. Nosotros debemos tener las manos abiertas y un oído atento a las necesidades. Entonces, como decía la hermana Karen, de manera proactiva, ¿cierto? Observando. Un corazón generoso está constantemente observando y buscando diligentemente dónde poder ayudar. No es solamente cuando se me presenta la oportunidad o alguien me pide, ah, ya le doy y soy generosa, ¿no? Sino que, como les decía, yo destino ciertos recursos, quizás de lo mismo que el Señor nos ha dado, porque Él es el dueño, nosotros somos administradores simplemente, y como dueño Él espera que yo lo comparta. Entonces, es eso, el estar viendo dónde hay una necesidad y poder aportar.
de acuerdo también a la realidad de cada familia. No siempre uno va a poder suplir totalmente la necesidad o dar una gran cantidad, pero yo puedo disponer en mi corazón, de acuerdo a lo que puedo, el poder ayudar a otros y eso el Señor lo ve. El Señor ve nuestro corazón. Entonces, es una bendición también el poder ser generosos y dar a otros. Nuestro carácter también es formado a través de eso. Eh, y como decía Karencita, a veces nuestro corazón es egoísta, pero si nosotros estamos dispuestas a hacer la voluntad del Señor, nos vamos despojando de estas riquezas y buscando el glorificar al Señor, porque finalmente cuando compartimos a otro, somos sal y luz y es el Señor quien es glorificado a través de eso. Entonces es necesario el estar así pendiente de las necesidades de otros. Hay veces que en la calle uno se va a encontrar, siempre va a haber necesidad también tener quizás ahí una cantidad, porque siempre se va a presentar alguien cuando uno sale. También está en la iglesia, en el entorno en que uno se mueve, siempre hay necesidad también. Uno puede quizás, no sé, de nosotros invitamos a almorzar, por ejemplo, sabemos que eso también es una ayuda. eh, el ser hospedador creo que también es parte de la generosidad porque uno abre ahí también su hogar y sus recursos para atender a alguien que lo necesite. Eh, Así que creo que como creyentes estamos llamados a eso y a modelar el Evangelio a nuestros hijos también y al despojarnos de las riquezas de este mundo y buscar atesorar tesoros en el cielo, como dice su palabra. Ese es mi pensamiento. Amén. Gracias, hermana Vicky. Bien, y ya vamos llegando al último punto que tenemos acá en nuestra programación. Y para hablar acerca de el poder generar recursos o generar ingresos adicionales para nuestra familia. No queremos acá hacer juicio de las hermanas que trabajan. A veces hay situaciones, ¿cierto?, que es necesario que lo puedan hacer y creo que es una decisión muy personal que cada familia debe tomar en conversación con el Señor, ¿cierto?, con el esposo, en la temporada de la vida que están viviendo, ¿cierto? Pero vamos a hablar desde una perspectiva de una mamá que tiene varios hijos, que en nuestra realidad, que a lo mejor no tiene como ese espacio en tiempo para poder salir a trabajar afuera y desde nuestro hogar, ¿cómo podríamos a lo mejor generar algún ingreso o algo que nos ayude de repente con gastos menores o alguna cosa que queramos hacer que salga como de ese presupuesto? Antes de esta charla le dije a mi esposo, para poder venir con alguna, con alguna propiedad, le dije, mi amor, ¿tú crees que yo soy buena administradora de los recursos que tú me entregas? Y me dijo, sí, mi amor, pero tú compras muchos libros. Y claro, creo que ese es un punto y ya lo conocía, una debilidad que creo que también el Señor haya estado trabajando conmigo. He tenido ganas de comprar muchos libros, pero últimamente no lo he hecho, así que gloria al Señor por eso, que va moldeando nuestro carácter. Sin duda, me río, pero es así. Cuando he tenido la forma de comprar, a veces he visto que quizás se me ha pasado la mano. Nos encantan los libros y aquí en nuestra casa hay muchos libros. Si se pudieran comer, yo creo que podríamos vivir fácil unos 2 años de puros libros a ese nivel. Así que les pregunto a ustedes, bueno, la Carlita y la Karencita previo nos comentaron, ¿cierto?, que no habían no habían incursionado en esta área. Pero creo que no, nunca se sabe si a lo mejor más adelante pueda ser o quizás sea necesario, incluso puede ser para ayudar en algún momento de crisis, porque si hoy día estamos a lo mejor tranquilos en ese ámbito, no quiere decir que más adelante puedan venir nuevos procesos. Estamos en las manos del Señor y descansamos en su provisión, como lo dijimos al principio. Así que, hermana Vicky, ha sido nominada con esta pregunta. Bueno, sí. Con respecto entonces a generar ingresos adicionales, yo creo que sí, que es bueno si las esposas podemos ayudar en ese sentido a nuestros esposos y a la economía del hogar. Yo creo que el Señor ha dado distintos dones a nosotras, a las mujeres, dones, talentos. Entonces yo creo que podemos hacer uso de ellos de vez en cuando y poder generar
algunos recursos o ingresos para la familia. Hay algunas que, por ejemplo, saben de repostería, pueden vender quequitos, hacer pan, ofrecer kuchen, qué sé yo. Otras que son hábiles con los negocios, pueden comprar, vender. Otras que pueden hacer costuras, quizás, o clases particulares, quizás tienen profesión de profesora, pueden ahí cortar el cabello, qué sé yo, anoté yo algunas cosas, pero yo creo que siempre y cuando uno no descuide el rol principal, ¿cierto? Que estamos en casa y sabemos por qué estamos ahí al cuidado de nuestra familia. Entonces yo creo que hay etapas en la vida en las que sí, en las que se puede y en las que es bueno, y siempre y cuando el esposo también esté de acuerdo y no haya ahí ningún inconveniente. Pero hay etapas también en las que eso es incompatible, un trabajo que nos demande tiempo extra es incompatible con la crianza, con el hogar. Entonces, yo creo que siempre uno tiene que evaluar los tiempos a la luz de la escritura, conversándolo con el esposo porque a veces uno puede tener un trabajo desde casa, pero también mantener su mente esclava a eso, tiempo quizás, y no estar rindiendo como se debe en el hogar. En nuestro caso, bueno, yo sí en un tiempo estuve vendiendo cosas. Yo no soy muy hábil con, con lo que mencionaba al principio de repostería y esas cosas. Entonces yo hacer no podía, pero sí creo que soy hábil en los negocios. Entonces lo que yo hacía era comprar eh, cosas del hogar. Primero partí por el área que yo más manejaba, que era de los niños, compraba cosas de niños y revendía. Y luego me fui por el hogar porque generaba más ganancia. Entonces hubo un tiempo, yo creo que 2 años en los que estuvimos así. Yo vendía por redes sociales, sacaba la fotito, publicaba y destinábamos un horario en el día para entregar. Y nos iba bastante bien, eso fue como aumentando, aumentando y nos iba súper bien. Pero pasó eso, que mi mente se esclavizó a eso, yo estaba respondiendo mensajes, llevando una lista de qué sé yo, que esto me falta, que esto no. Entonces me di cuenta que ya no era el momento de seguir y renuncié a eso. Entonces también fue un paso de fe porque era un gran ingreso el que teníamos, llegamos a tener un buen sustento, pero priorizamos lo que creímos en ese momento que el Señor quería de nosotros y era justamente la familia y que la mamá estuviese ahí en cuerpo y alma y mente. Entonces dejamos eso y seguimos viviendo de acuerdo a los ingresos que mi esposo tenía. Pero creo que no hay nada que diga que no, que esto no, que es antibíblico, pero también creo que hay que buscar la sabiduría en el Señor para poder ser un complemento y no quizás un dolor a la familia o sacrificar algo que no debes sacrificar. Em, en cuanto a eso, y también, bueno, sí, hay algunas que quizás no tienen habilidades con ni lo uno ni lo otro. Meditaba en el versículo que usted puso de Proverbios 31:11, donde dice que el corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancia. Yo creo que también en ese sentido nosotras podemos ser una confianza para nuestros esposos en muchos aspectos prácticos, porque si somos mujeres virtuosas, con un carácter y una integridad, ellos también pueden descansar en nosotras no generarles quizá mayores gastos a ellos de lo que se puede. Si somos prudentes en ese sentido, no vamos a estar exigiendo quizás cuando no se puede o resintiendo mi corazón cuando no tengo quizás el vestido que quiero, los zapatos que quiero, el sillón que quiero. Hay muchas veces en las que podemos ser una gotera continua en ese sentido. Entonces quizás no generamos un ingreso extra, pero sí podemos ser de bendición a nuestros esposos y a nuestra familia al tener un corazón que descansa en el Señor, que va en oración cuando hay necesidad y ahí también podemos generar ganancias, porque estamos actuando con sabiduría y eso bendice el hogar, bendice al esposo, bendice al hogar y no estamos siendo necias, ¿cierto? Tomando malas decisiones que quizás van a afectar la economía de nuestra familia. Entonces creo que en ese sentido también podemos generar un ingreso a la familia. Amén. Gracias, hermana Vicky. Bueno, precisamente era el trasfondo ese de la pregunta, ¿cómo podemos colaborar con la economía del hogar? No solamente con recursos adicionales, ¿cierto? Sino que también con ahorros, con cuidar lo que tenemos, con hacer un buen uso, un uso eficiente de los recursos, que sean pocos o sean muchos, como decíamos al principio, ¿cierto? Esa buena administración también va a honrar al Señor. Y también hay ojitos que nos están mirando, hay niños pequeños que están observando todo y sin duda ellos también, si el Señor lo permite, van a llegar a una vida adulta donde van a necesitar poder administrar sus recursos y ojalá podamos ser como la suegra de la Karencita,
que le, que le enseñó bien a su hijo a administrar sus recursos y vamos replicando, ¿cierto? Este patrón también. Es hermoso como el Señor en su palabra nos enseña a todo. Todo lo podemos encontrar para llevar una vida ordenada y que le honre también. Bien, quiero agradecer a mis hermanas por todo lo que han compartido, por su experiencia, por sus consejos, por su sabiduría, que sin duda también proviene del Señor. Ya vamos a ir terminando. Voy a ver si en el chat tenemos algunas preguntas. Dice, qué hermosos testimonios, tips, Karencita. ¿Sabes qué cosas hacía tu suegra para enseñar a sus hijos a administrar dinero? ¿Qué prácticas realizó para estructurar a sus hijitos y ayudar a que ellos fueran tan ordenados? Es una buena pregunta. ¿Karencita quiere responder? Sí, lo que recuerdo que hacía y que mi esposo lo hacía igual al principio es que ella eh, tenía todo su sueldo, por ejemplo, lo recibía y ella en la práctica ella separaba la plata físicamente y les ponía un clip con un papelito de lo que a lo que se iba a usar. Entonces, toda su platita estaba destinada y tenía el papelito para lo que era. Y Felipe lo hacía exactamente igual. O sea, el ejemplo de ella marcó a los chicos porque no es que les haya dicho vengan acá y miren todo lo que yo estoy haciendo con el dinero, sino que ella lo hacía naturalmente y ellos replicaron esa manera de administrar. Entonces, ahora obviamente casi todo el dinero se maneja por transferencia o de manera, dinero como electrónico, no sé cómo se dice. Ya no se hace tanto eso en la práctica de dejar el billetito para lo que es, pero yo creo que esa es una buena manera de también mostrarle a los chicos cuando ellos tienen su platita, para qué la van a usar, que tengan un presupuesto, y sí, y en lo poquito y en lo mucho, o sea, desde cuando tienen 1.000 pesos o 5.000 o más, pueden igual hacer eso. Creo yo que es muy valioso desde pequeños enseñar. Así es. Gracias, Karencita. Bueno, ya había otra hermana que comentaba respecto a los materiales homeschool. No sé si será un defecto de todas las mamás homeschool, pero por lo menos yo me identifico mucho con eso, como que siento que quiero todos los libros y a veces hay cosas que ni siquiera ocupamos. Entonces, también debemos ser prudentes en ese sentido, porque si compramos un libro que lo vamos a tener guardado, la verdad es que no nos es de mucha utilidad. Y también nos va a ocupar un espacio, nos genera desorden. Así que ahí tienen que dominarse las mamás homeschool de comprar tanto material. A ver, ahí hay una pregunta, dice, hermana, yo tengo una pregunta. Si los ingresos del esposo se encuentran muy por debajo, es decir, que son de menos de la mitad que una familia de 7 miembros consume, tiene un trabajo que no suple su hogar, pero no sabe en qué más trabajar. ¿Cómo puedo ser de ayuda? ¿Alguna de mis hermanas que quisiera responder esta pregunta? Eh, la- yo, hermana, a ver, la hermana dice que tiene un trabajo que no suple su hogar, pero no sabe en qué más trabajar. Pero quizás ahí puede aplicar lo que estábamos conversando de generar ingresos nosotras extra, ver qué dones, qué talentos quizás puedo tener yo de manera de poder complementar también a esos gastos de la familia. No sé si la hermana ahí podrá compartir, quizás ella puede hacer algo con sus manos y pueda duplicar, quizás apartar cierta cantidad para tener un capital y ver cómo trabajar eso, cómo invertirlo. Y que eso mismo se vaya dando vuelta, no que tenga que sacar del presupuesto del esposo. Porque ella tiene varios hijos, por lo que entendí, entonces que ella salga a trabajar no creo que sea una opción, a menos que tuviese alguien realmente de confianza que le pueda cuidar a su familia y ella quizás por un periodo de horas salir, pero yo creo que eso es como una opción muy extrema en cuanto a la necesidad, porque tampoco es que vamos a vivir y pasar carencias porque simplemente yo no quiero ceder en algunas cosas. Yo creo que siempre se puede uno conversar y con el esposo y si él está de acuerdo.
puede buscar la manera de generar un ingreso fuera. Pero yo creo que la primera opción es ver cómo hacerlo desde casa, desde dentro, cómo generar ingresos extras. Gracias, hermana Vicky. Bueno, una de las cosas, las primeras cosas que conversamos en el primer tema, ¿cierto? Lo más fundamental es poder descansar en el Señor y buscar su guía, porque ¿de dónde más vamos a obtener sabiduría para poder enfrentar las situaciones difíciles? Y pensaba, hace algunos años atrás, yo era otra Daniela. Bueno, el Señor ha trabajado conmigo y yo tenía un trabajo formal, ya tenía 2 hijos y tenía un buen trabajo, tenía un buen sueldo, que era casi 3 veces lo que ganaba mi esposo. Por lo tanto, eso significaba que era el sustento de mi hogar. Y la verdad es que en ese tiempo el Señor no se había revelado a mi vida como en el entendimiento de cuál es el diseño que Él tiene para una familia. Entonces yo sentía que el que yo trabajara era parte de mi desarrollo personal, de lo que yo quería para mi vida, de lo que yo me había a lo mejor había soñado siempre desde chica, y a lo mejor seguir perfeccionándome y hacer otras cosas. Y de un día para otro quedé sin trabajo. Y la verdad es que eso fue para mí, primero fue bastante frustrante porque no lo esperaba. Y segundo, que yo dije, bueno, tengo que encontrar otro trabajo, la más optimista. Entonces empecé a buscar otro trabajo. Y, y estuve varios meses en eso. La verdad es que no entendía lo que el Señor me estaba diciendo a través de eso. Yo tenía ya 2 hijos, uno que tenía 4 años y mi hija tenía 2 y ya venía, no recuerdo si fue, creo que fue después de eso, sí. Bueno, cerca ahí quedé embarazada de mi tercer hijo. Claro, buscaba trabajo porque no estaba embarazada. Y la verdad es que me tomó tiempo darme cuenta de que yo tenía otra labor y que en ese tiempo de crianza, cuando mis niños eran pequeños, ellos necesitaban de su mamá, necesitaban que yo estuviera ahí, que yo los educara, que yo me preocupara de mi casa. Mi casa era un lugar súper frío y yo llegaba acá y hacía un almuerzo rápido porque además de no tener tiempo, uno tampoco tiene energía porque el trabajo a uno le consume un montón de energía cuando está trabajando a tiempo completo. Entonces, prácticamente como que no existía para mi familia. Y creo que fue un proceso también en el que el Señor estuvo trabajando respecto al homeschool y ahí todo un cambio de cerebro, diría yo, porque el Señor me dejó mirando para el otro lado totalmente y yo puedo decir con certeza de que nunca nos ha faltado y que ese trabajo que a lo mejor era un cuarto del sustento general de lo que necesitaba nuestra familia, el Señor lo transformó, lo modificó y ahora mi esposo solamente trabaja. La verdad es que yo a veces le decía a la hermana, vendemos libros para variar, pero es como por amor al arte, porque nos encantan los libros, porque la verdad es que la ganancia es muy poquita, pero es como para difundir el material y tiene harto trasfondo en realidad, pero no es algo que nos ayude como a vivir, no, de hecho no. Pero creo que el Señor se encarga de ordenar todas las cosas si nosotros logramos entender que estamos en sus manos y que el tiempo que estamos viviendo ahora no quiere decir que a lo mejor lo vamos a vivir para siempre así, sino que mientras estemos pasando este proceso, el Señor nos va a enseñar algo, algo vamos a aprender y creo que si somos duros a lo mejor va a ser un poco más largo el proceso, pero Él está obrando en nuestra vida y nos va a sustentar. Creo que eso a lo mejor es como la clave de todo, descansar en Él y que Él haga su voluntad en nuestra vida, sea a lo mejor un trabajo, que Él a lo mejor nos dé algo temporal para poder apoyar a nuestro esposo en ese tiempo. Bueno, precisamente después de que no encontré trabajo, creamos con mi esposo una empresa. Él salió de su trabajo y empezamos a trabajar independiente en la misma área donde trabajábamos. Yo trabajaba en el área del arriendo de maquinaria y él trabajaba en la parte eléctrica, entonces como que fusionamos eso y empezamos a trabajar.
juntos, pero a pesar de eso, yo sentía que estaba demasiado involucrada ahí y tampoco podía estar en casa. Entonces fue como una transición desde que organizamos la empresa, empezamos a lo mejor a trabajar juntos, algo totalmente nuevo para nosotros porque estábamos 100% juntos en la casa, todas las cosas se mezclaban, se mezclaba casa, se mezclaba trabajo, se mezclaba dinero, se mezclaba todo, porque todo era lo mismo. Y el Señor nos fue mostrando un camino muy, muy suavemente. Fui saliendo de ahí, saliendo del trabajo. Finalmente mi esposo ahora trabaja solo. Por supuesto que las decisiones igual las conversamos, él siempre me está comentando de lo que está pasando, pero yo ya no tengo que ver con eso. Y la verdad es que yo siento un alivio, yo siento un alivio y yo digo, Señor, ya en realidad no quiero saber, porque yo sé que tú eres el que le da la inteligencia, le da la fuerza, le da todo, y yo estoy enfocada en este otro trabajo que tú me diste y que también quiero hacerlo bien para tu gloria. Quiero hacer mi mejor esfuerzo en este trabajo profesionalmente, por decirlo de alguna manera, educar a mis hijos en el temor de Jehová, educarlos también en lo que son los temas académicos. Y bueno, las hermanas homeschool me entienden que hay muchísimo trabajo. Así que eso quizás es el testimonio que yo puedo dar, que el Señor siempre provee cuando nosotros tratamos de honrar también ese diseño que Él tiene para la familia. Así que, bueno, eso, mis hermanas, se ha pasado la hora, ya ha sido un tiempo muy bonito en el que hemos podido estar compartiendo, ¿cierto? Abriendo nuestro corazón. No sé si habrá alguna otra pregunta ya para ir cerrando. Creo que ahí en el chat habían algunas cositas. Dice, podemos ayudar dando ideas al esposo de otros posibles trabajos cuando no alcanza. Animarlo en que si hay una respuesta de trabajo, no quejarnos, llorar mucho, ya que el Señor es quien abre puertas de posibilidades. Sí, sin duda, no quejarnos, mis hermanas. Lo decíamos también al principio, no echarle más carga, porque sin duda ese esposo está agobiado porque a lo mejor el sustento que él trae al hogar no es suficiente, pero nosotros también debemos ser esa ayuda idónea, ese soporte de poder animarlo en el Señor, de llevarlo, ¿cierto?, a la oración, de animarlo espiritualmente, porque sin duda él también siente ese ego quizás herido de hombre proveedor, y la idea es que podamos ser un aporte también en ese sentido, no cierto, ser un peso más para él. Así que sin duda ahí tenemos también hartas cositas que se pueden hacer. Em, Hermana Dani también quizá agregaría el buscar consejo en la bendición, en la multitud de consejeros hay bendición también. A veces las familias necesitan un poco de guía, consejería en cuanto a eso y es bueno también ayudar, en ese sentido otros hermanos pueden ayudar a orar, quizás también pueden proveer, pero a veces también el esposo lleva la carga en silencio y eso también nos puede llevar a tomar malas decisiones, entonces creo que también siempre es bueno estar pidiendo consejo. Amén, amén, sin duda, es cierto, cerca nuestro, en nuestras iglesias, en nuestras familias, hay ancianos también que han vivido más que nosotros, y que podemos también abrir nuestro corazón a ellos. Nuestros pastores, ¿cierto? Si tenemos esa cercanía, podemos también contarlo, no para que nos solucionen los problemas, sino más bien para que nos ayuden a orar, interceder por nosotros y también para darnos consejos de sus propias vidas, de lo que ellos han pasado. Bien, mis hermanas, gracias al Señor por todo, gracias a mis hermanas que nuevamente han estado junto a nosotras, ha sido un lindo tiempo, así que vamos a orar al Señor para darle gracias y también para que Él pueda atesorar todo esto que hemos conversado en nuestros corazones, su palabra, por sobre todo en nuestra vida y que pueda ir haciendo obra también en nosotras. Le voy a pedir a la Carlita que nos apoye con la oración final. Oramos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea su nombre, Señor. Te alabamos, Señor. Bendecimos tu nombre. Tú eres merecedor, Señor, cada día de ser alabado, ser engrandecido. Te damos tantas gracias, Señor, por este tiempo, por escuchar, Señor, a mis hermanas. Señor, eres tan bueno, Señor. Podemos ver cómo eres un Dios proveedor, Señor, que no nos abandonas, no nos dejas, Señor. Y siempre, siempre, Señor, podemos verte.
Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias porque hablas a nuestra vida. Ayúdanos, Señor, para a la luz de tu palabra poder ser esa esposa, esas mujeres, Señor, que el corazón del esposo, Señor, está confiado en ellas, Señor. Ayúdanos porque de nosotros nada bueno, Señor, puede salir. Todo lo bueno, Señor, proviene de ti. Ayúdanos, Señor, para que por medio de tu Espíritu Santo podamos ser guiadas, Señor, en sabiduría. Ayúdanos también para reconocer, Señor, cuando necesitamos ayuda, cuando necesitamos un consejo. Señor, provee también aquellas personas con ese consejo sabio, Señor, donde podamos abrir nuestros corazones. Y por sobre todas las cosas, Señor, danos entendimiento en tu palabra para ser sabias, Señor, en nuestro hogar, para ser buenas, Señor, administradoras de lo que tú pones en nuestras manos, Señor, tanto las cosas materiales como, Señor, lo espiritual. Ayúdanos, Señor, para administrar la palabra, Señor, también a nuestros hijos, lo que les hablamos, Señor, lo que modelamos, Señor, para ellos. Sabemos que todas las cosas, Señor, son para tu gloria, todo lo que hacemos, Señor, en nuestro día a día, lo cotidiano, lo que tiene que ver, Señor, con el hogar, con la administración, con la comida, Señor, con el aseo, con todo lo que hacemos, Señor. Todo está delante de ti. Todo, Señor, debería darte gloria a ti, Señor. Ayúdanos en aquella área a lo mejor que estamos dejando de lado, que no nos estamos preocupando, que a lo mejor estamos gastando de más, Señor. A lo mejor estamos perdiendo nuestro tiempo, no estamos administrando, Señor. Correctamente. Danos, Señor, esa luz, muéstranos, Señor, ahí donde estamos fallando, para venir a ti, Señor, arrepentirnos y que tú puedas, Señor, ir transformando nuestra vida, Señor, a tu imagen. Gracias, Señor, gracias porque nos provees estos tiempos, estos medios, Señor, para aprender, para vernos, Señor, para analizar nuestros corazones y para poder, Señor, crecer en gracia. Te ruego, Señor, en esta hora por todas las hermanas que se han conectado, a lo mejor en distintas realidades, Señor, a lo mejor, no sé, con muchos niños pequeños, Señor, a lo mejor algunas con hijos más grandes, con un hijo, con más hijos. Señor, tú conoces las realidades, a lo mejor con problemas económicos, yo no lo sé, pero ayúdanos para que nuestro corazón, de todas las que hemos estado aquí, Señor, esté confiado en ti, podamos estar, Señor, confiados, reposados, Señor, gozosos, sabiendo que nuestra vida descansa en el dador, en el creador, en el soberano, el único Dios verdadero. Gracias, Señor, por este tiempo. Te ruego, Señor, que podamos ir al descanso y tu bendición, Señor, nos acompañe. Te lo ruego, Señor, te lo imploro en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Un abracito grande. Que descansen. Chao. Chao, Buenas buenas noches. personas. Dios les bendiga. Buenas noches. Chao. Buenas